Bien, buenos días. Bueno, lo de buenos es por decir algo. Bienvenidos todos y muchas gracias por su presencia. Vamos a proceder al acto de inauguración, ¿no?, de este Congreso Internacional La Biblia en el Teatro Español. Tiene la palabra el padre Juan Ángel Nieto, prior de este monasterio de Yuso y anfitrión nuestro durante estos días. Señor consejero de Cultura, queridos todos y de una manera especial, querido Claudio García Turza, amigos todos. Tengo en las manos el programa de este Congreso Internacional La Biblia en el Teatro Español. Cuando me lo entregaron quedé gratamente sorprendido. Pero a medida que han ido pasando los días, ha ido creciendo mi admiración y aumentando mi sorpresa. Si en mis años de vida salmantina, cuando tuve ocasión de saludar o escuchar a los profesores Olegario González de Cardedal o don José Manuel Sánchez Caro, ambos del Comité Científico del Congreso, o de acompañar en un viaje a Logroño al entonces todavía joven estudiante de la trilingüe salmantina, profesor Santiago García Jalón, si en aquellos años alguien me hubiera dicho que este monasterio iba a ser testigo de su buen hacer como docentes, lo hubiera tachado de visionario. Asimismo, tampoco hubiera dado crédito alguno a quien en los primeros años del priorato de esta casa, al hacer llegar mis preocupaciones sobre la entonces aula de la lengua, ese alguien hubiera tratado de tranquilizarme con proyectos parecidos a los que se vienen realizando, o me hubiera hablado de algo aproximado a este congreso, me hubiera parecido también algo fuera de lugar. Pero estos ámbitos monásticos, estos muros, saben mucho de milagros. O para los no creyentes o escépticos, de acontecimientos humanamente inexplicables. Y no estoy hablando de algo perdido en el tiempo, sino de acontecimientos bien recientes. Y uno de ellos puede que sea este congreso que estamos inaugurando ahora. Un congreso del que podemos escuchar al profesor García Turza hablar cuando nos dice que el objetivo de este congreso se adecua perfectamente al papel filológico y crítico que jugó el escritorio emilianense en los siglos medievales. A este respecto, es importante tener presente, continúa diciendo Claudio, que la impronta cultural y la personalidad histórica del cenobio emilianense radican ante todo en la altura, complejidad y riqueza humanísticas de las numerosas traducciones, interpretaciones y glosas que centraron la dedicación de los monjes en la época medieval. San Millán de la Cogolla representa por ello uno de los modelos medievales más cumplidos de la filología científica auténtica, aquella que precisa de la colaboración de múltiples y heterogéneos saberes y disciplinas encaminadas a comprender y explicar la totalidad significativa de los textos estudiados. Los hechos están demostrando que se están haciendo esfuerzos serios por continuar aquella gloriosa tradición a la que alude el profesor Claudio García Turza en el prólogo al programa. Por ello, no puedo por menos de felicitarnos y de dar las gracias de manera especial al Gobierno de La Rioja, al Ministerio de Cultura, a la Fundación San Millán, a su coordinadora Almudena Martínez, a ti, Claudio, y a tu equipo de colaboradores, y a todos ustedes.
En nombre de la comunidad a la que represento, les doy a todos la más cordial bienvenida y les deseo que su estancia entre nosotros sea placentera y provechosa en todos los sentidos, a pesar del mal tiempo. Por parte de la comunidad deseo comunicarles que esta noche llegará al monasterio una veintena de obispos agustinos recoletos para, en compañía con su eminencia el cardenal Giovanni Battista Re, tener una semana de convivencia y reflexión y abordar una serie de temas de interés común con el gobierno general y provinciales de la Orden. El monasterio es muy amplio y con grandes espacios, pero quizá en esta ocasión se nos quede un tanto ajustado para acoger a tanto visitante, sobre todo el viernes. El refectorio estará preparado para que coman unos 170. Viernes en el que celebramos el Día de la Recolección Agustiniana y conmemoramos el centenario del primer capítulo general de la Orden que tuvo lugar aquí en julio de 1908. Somos pues muchos los que vamos a compartir lugares comunes. Pido un poquito de comprensión. Y estoy seguro de que su paciencia hará más fácil organizar las cosas a plena satisfacción de todos. Pero en definitiva, y como prior de la casa, tengo que reconocer que estos están siendo ya días grandes para el monasterio, para la orden a la que representamos, para la Iglesia y para esta tierra riojana siempre acogedora y amable con quienes la visitan. Bienvenidos a San Millán de la Cogolla y muchas gracias. Tiene la palabra ahora don Claudio García Turza, director del Instituto Orígenes del Español de Cilengua. Excelentísimo señor consejero de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de La Rioja, reverendo padre prior del monasterio de San Millán de Ayuso, ilustrísima señora coordinadora general de la Fundación San Millán de la Cogolla, excelentísimo señor presidente de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval y excelentísimo señor presidente de la Asociación Internacional de Hispanistas, señores congresistas. Solo por razones, digamos, logísticas me corresponde a mí darles desde Cilengua, desde el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, la bienvenida al monasterio de San Millán y a Cilengua, ustedes, profesores, investigadores versados en la Biblia y en la historia de la literatura española. Pero lo hago con sumo gusto, sentir sincero y al observar tan singular auditorio hasta un punto rendido a la emoción. En realidad les damos una bienvenida especial. Les recibimos en este cenobio de la Cogolla ante todo, este lugar codiciaduero para omne cansado y también para omne salteriado, para todo hombre ilustrado, instruido, como Millán, como Domingo de Cañas, como don Gonzalo. Y les acogemos, además, muy esperanzados en nuestro proyecto de investigación sobre las Biblias hispánicas que estamos poniendo en marcha dentro del Instituto Orígenes del Español del Cilengua. En una circunstancia como esta, ilusionante y razonablemente inquieta por las expectativas científicas ante un congreso tan cualificado, de hecho seguramente el más cualificado, desde luego, de cuantos yo he vivido en mi ya larga experiencia organizadora y directiva de conferencias y congresos en este lugar, me apresuro a desplegar aquí ante la imaginación de todos ustedes el lienzo del quehacer monacal que mejor caracteriza, a mi juicio, el escritorio medieval desuso, al que ya ha aludido el padre Juan Ángel Nieto. En la necesidad de precisar dentro de esa representación imaginativa un objeto que polarice nuestra curiosidad intelectual, yo seleccionaría un códice abierto, un códice de reducido tamaño, pero grave por su contenido, un libro penitencial, agrandado para la ocasión, entre otros muchos gramaticales, espirituales, bíblicos, jurídicos o litúrgicos, más alejados en los recios anaqueles de la luminosa estancia. Un códice abierto
bajo la mirada ya distendida de dos monjes copistas que parecen haber cumplido a su satisfacción la tarea que se habían programado. Y el folio elegido, de Observationibus Sacrilegi, muestra, entremetidas en el enigmático texto de base, múltiples equivalencias claramente romances: sortílegos, quirat sortes, auguria, agüeros, aruspitia, divinos, adivinos, inspecciones scripturarum, autores cantaciones, laneficia, sorteros, attendere, squitare, etcétera, etcétera. Se observa que ningún vocablo, ninguno de ese canon de la entonces demoníaca y horripilante brujería queda sin la correspondiente aclaración o glosa. Pero no es difícil adivinar asimismo en los rostros relajados de los amanuenses protagonistas un alto grado de fruición, entreverada de una leve autocomplacencia. Han concluido al fin la versión ibero-romance de la intrincada expresión latina emisor tempestatum. Si quis emisor tempestatum fuerit, post terminum omnibus diebus vite sue, lacrimabiliter triduana peniteat. Y lo han hecho con la frase al pronto no menos oscura, feritore, tor, zeta, grandi, onero. Una glosa, una entre otras muchas emilianenses del mayor interés, completamente incomprendida y acaso por ello desatendida desde don Ramón Menéndez Pidal hasta los más agudos críticos actuales. Cuando, a mi ver, es esta una de las interpretaciones primitivas más laboriosas, concentradas, expresivas, certeras de aquella primera fase de la historia del español. A nadie se le oculta que muchas veces la oscuridad que atribuimos a los textos medievales lo que simplemente esconde es una profunda ignorancia por nuestra parte de los propósitos y logros filológicos de aquellos, muchas veces, sabios clérigos. En el caso concreto que nos ocupa, aunque obviamente no puedo ni debo entrar aquí en la detenida explicación, esa glosa refleja, por una parte, una depurada técnica lexicográfica. El sufijo tor, resaltado entre puntos, debe ser compartido por feritor y zetator, además y sobre todo por los sinónimos presentes, tan pensados, feritore, o mejor feritor, zetator, grandionero. La frase revela un dominio excepcional de los distintos registros funcionales de la lengua del momento. Y, en fin, en la evolución que por primera vez me atrevo a proponer, grandineonero, encuentro un bellísimo testimonio de ortología popular. Todavía más, los prejuicios y precomprensiones que, por cierto, fundamentan la hermenéutica más posmoderna y poscrítica, estoy pensando en Heidegger y particularmente en Gadamer, encuentran aquí, a mi entender, un valioso precedente. En una primera traducción, la más literal, el emisor tempestatum es el zetator, echador o lanzador del grandine o granizo. En una siguiente, donde se intuye ya una dañina intencionalidad, el emisor se vierte por feritore o feritor, es decir, el que golpea y hiere con el mismo granizo. Pero las acciones objetivas precedentes de lanzar y como consecuencia herir solo se entienden bien desde la visión previa, el prejuicio común en nuestros lares hispanos del emisor como alguien que se halla onerero grandine, esto es cargado de granizo, alguien con el poder de acercar y retener el granizo destructor en virtud de su familiaridad con el maligno. En otras palabras más llanas y sintetizadoras, la glosa que tan rápidamente acabamos de recrear a partir de la hermosa técnica del lienzo de nuestra imaginación constituye un excelente ejemplo de la dedicación profesional interpretativa de los monjes de la Cogolla y representa, a mi juicio, uno de los logros más cumplidos de la filología histórica. Y no olvidamos, claro está, que en el mismo escritorio de la Cogolla, un poco después, Gonzalo de Berceo elaboró uno de los pasajes exegéticos más bellos de la literatura española. Convencido este Romeo de la necesidad de aclarar lo oscuro, de toller la corteza y al meollo entrar, de prenderlo de dentro y lo de fuera deixar, trepa un ratiello a los árboles frutales del prado. Y esos árboles tan plenos de dulzores que facen sombra dulce e donosa son, como él también aclara, los milagros de Nuestra Señora. Y es que San Millán destaca ante todo por la entrega de sus monjes y clérigos a una filología auténtica, a la filología en su esencia, a esa labor con muchos siglos de tradición que se dirige
específicamente a aclarar, a interpretar, a desentrañar el sentido de los abismos de la intención creadora y comprender la totalidad significativa de un texto, a una orientación formativa, fundamental y sumamente exigente. Lograr la inteligencia de un pasaje y hacerse con el sentido global de un texto, ensanchar así el intelecto y el espíritu del intérprete, solo es hacedero, en efecto, tras abordar su examen desde una amplísima diversidad de cuestiones y de enfoques. Penetrar en los textos para discernir o discriminar, entender y valorar su contenido histórico o práctico exige la aplicación de las diversas ciencias al estudio de los textos y el empleo con ese fin de los diversos métodos y formas de la ciencia y del razonamiento humano. Y siempre sin olvidar que interpretar conlleva hacer accesible el pensamiento expresado, especialmente el recogido en los textos antiguos, por la diferencia histórico-cultural que crea también distancia entre los hombres. Lo he dicho ya en muchas y variadas ocasiones, por encima de la cantidad, de la calidad e incluso antigüedad de los textos creados o copiados en el escritorio alto medieval emilianense, ha de valorarse la dedicación, profesionalidad de sus monjes a las tareas filológicas. Sin ese objetivo constante de aclararse a sí mismo y aclarar a los demás el sentido y los significados de los textos, no se habrían poblado, como es evidente, los grandes códices medievales de tantos materiales lingüísticos imprescindibles para el conocimiento cabal de la historia de nuestra lengua y de otras lenguas como el euskera. Sin él, tampoco se hubiera producido en el taller glosográfico de la Cogolla el primer intento sistemático tan admirable de escribir los textos iberorromances, o con mayor precisión, el mayor esfuerzo peninsular por sistematizar la creación de un alfabeto romance a la española. Y, en fin, sin él sería impensable el tesoro que hoy contemplamos y podemos estudiar de su biblioteca monástica, ahora en las bibliotecas de la Real Academia de la Historia, el Monasterio del Escorial, el Archivo Histórico Nacional, este mismo Monasterio de Yuso, etc. Así pues, defiendo aquí y ahora este método de aproximación al texto, el filológico, por coherencia con la tradición intelectual emilianense, pero también porque estoy convencido de su necesidad actual, a mi juicio incuestionable. Incluso el nombre filología, últimamente bastante desprestigiado y desautorizado por muchos, ¿acaso?, porque junto a su tradicional ambigüedad referencial les evoca resultados y métodos que consideran obsoletos, no parece encontrar un sustituto suficientemente ajustado al propósito intelectual expuesto. Si en su lugar optamos por valorar solo los resultados independientes de las distintas críticas modernas, crítica textual, crítica de las fuentes, crítica histórica, sociológica y antropológica, crítica literaria y retórica, corremos el riesgo de que en esta prestigiosa profesión del ars interpretandi no haya nadie que recoja la síntesis de los estudios particulares, nadie que tras un análisis objetivo las interrelacione y finalmente las armonice a la luz del hábito cognoscitivo más alto, llamado en el antiguo, con tan buen criterio, sabiduría. Pues bien, aunque a continuación me referiré brevemente a otra razón que aún considero de mayor alcance, el argumento que antecede, San Millán, la casa de la filología, por su sólida entidad bastaría para justificar la elección del proyecto Las Biblias Hispánicas como actividad prioritaria dentro del Instituto de Cilengua que dirijo. Será difícil encontrar otro proyecto que pueda competir con este en la dimensión filológica pretendida. En efecto, como digo de forma resumida en la presentación del Congreso, se trata de un amplio objetivo científico que se articula básicamente en dos grandes líneas de investigación: las ediciones y estudios críticos interdisciplinares de los textos bíblicos y la presencia e influencia de la Biblia en la lengua, las letras y la cultura hispánicas dentro del marco histórico y cultural europeo y occidental. En la primera de esas líneas, de enfoque tanto diacrónico como sincrónico, se incluyen hasta 9 áreas temáticas: las ediciones paleográficas, críticas y filológicas y estudios varios de las Biblias medievales romanceadas en español, siempre a la luz de las versiones análogas del ámbito románico y europeo, las ediciones y estudios de las Biblias romanceadas en ladino, las traducciones españolas modernas y contemporáneas de la Biblia en las diferentes modalidades lingüísticas. En esta área se realizará un esfuerzo especial por atender al análisis de las versiones hispánicas actuales desde el enfoque de la lingüística normativa del español.
A tal propósito, hace ya tiempo que venimos trabajando en la elaboración de un banco de datos que siente unas bases científicas sólidas para estos estudios, así como para la elaboración de una nueva traducción actual de la Biblia, eminentemente filológica y científica, la Biblia de San Millán. También incluimos en esta primera línea de investigación la historia de la exégesis bíblica en español. Esta área, por cierto, dada su trascendencia realmente inconmensurable, requiere una especial dedicación, etc. La segunda línea de investigación comprende igualmente objetivos de gran alcance. Así cabe destacar la historia de la Biblia vernácula en España y en los países románicos europeos, la aportación de los textos bíblicos hispánicos a la historia de la lengua española desde la primera fase de su evolución hasta hoy, la presencia e influencia de la Biblia en la literatura española y el peso, difusión, influencia y penetración de la Sagrada Escritura en la lengua, el pensamiento, las mentalidades, la política, el arte y la cultura de España dentro del marco de la sociedad europea. Pero la razón de mayor calado a que antes me refería a propósito de la puesta en marcha de este proyecto Encilengua radica en el valor intrínseco de la Biblia misma, el libro más escrutado sin duda por el hombre y, sin embargo, aún inescrutable. De él se han hecho innumerables valoraciones encomiásticas que vendrían a resumirse en esta. Es el libro más importante e influyente del patrimonio humanístico y cultural de Occidente. O en esta otra, de Fray. La Biblia es el gran código de la cultura universal. A lo largo de la historia, en efecto, el artista ha impregnado sus pinceles en las historias, símbolos y figuras de los textos bíblicos. El músico ha ido tejiendo con sus armonías los versos de la salmodia. El escritor ha recreado las numerosas narraciones bíblicas, tantas veces interpretadas como parábolas existenciales. El poeta no ha dejado de interrogar a los misterios del espíritu, la vida o el amor que animan las páginas de la Biblia. El pensador, en fin, o el hombre de ciencia, al reconocer que las tradiciones religiosas originadas en la Biblia pertenecen en rigor a la interpretación y valoración de la existencia humana en el mundo, fija su atención a menudo en los grandes principios y conceptos bíblicos, espirituales o morales, que han acabado siendo constitutivos de nuestra civilización. En este importante aspecto me asalta el recuerdo de varios pensadores actuales, como Gianni Vattimo, posmodernos y cristianos culturalmente, o algo más. En sus propuestas filosóficas, la negación de la metafísica con bases necesariamente ético-políticas deja el puesto, en definitiva, a la entronización del amor, el amor tal como se muestra en el Cristo de los Evangelios, un amor que debería erigirse, sostiene, en la verdadera dimensión religiosa de nuestro tiempo. Pero a mí, lo confieso, ninguna valoración del libro por excelencia me impresiona tanto y me invita a pararme a pensar como la que formuló convencido Goethe. El Nuevo Testamento es la lengua materna de Europa, porque desde niños respiramos realmente una atmósfera de vivencias y representaciones cognitivas que se ha generado con fuerza irradiante en las fuentes profundas de la Biblia. Nótese que hasta la forma habitual de evaluar y enjuiciar las acciones, los estados y las cualidades humanas mediante los llamados adverbios en mente obedece en gran medida a la instrucción reiterada de Jesús que Mateo narra en el capítulo 15, el de la crítica a las tradiciones. En efecto, el análisis de la propia conciencia, el afán por ver en los actos la intención con que se realizan, explica el crecimiento de los compuestos adverbiales bonamente, sanamente, buenamente, sanamente, con intención buena, con intención sana, etcétera, que hubieran empezado a usarse antes. ¿Y qué decir de la expresividad conseguida mediante el recurso constante a la manifestación de acciones, pasiones o estados con frases como hacer la Pascua a alguien, echar margaritas a los cerdos, pasarlas de Caín, rasgarse las vestiduras, llorar como una Magdalena, lavarse las manos, etcétera, etcétera? También será útil reparar en la frecuencia abrumadora de exclamaciones, expresiones de lo circunstancial, dichos, refranes de origen bíblico, Ángela a María, de Pascuas a Ramos, en menos que canta un gallo, donde Cristo dio las tres voces, de menos nos hizo Dios, ojo por ojo y diente por diente, etcétera, etcétera. ¿O cómo podríamos mejorar el valor figurado que tantas veces y con tanta agudeza extraemos de la fecundidad temática de la Biblia a la hora de calificar o descalificar la complexión física y psíquica de los demás? Es el chivo expiatorio, es un Judas, un Jeremías, un Cirineo, un sepulcro blanqueado, un gigante con pies de barro, está hecho un Cristo, un Ceomo, un Adán, en fin, nunca mejor dicho, es la Biblia en verso.
Conviene recordar, por otra parte, que en el cenobio emilianense se copiaron entre los siglos X y XV varias Biblias y libros bíblicos que transmiten la versión de la Vetus Latina o de la Vulgata. Hay varios códices en la Academia de la Historia. También se copiaron por las mismas fechas comentarios de distintos libros de la Biblia, los Morales, las homilías de Ezequiel, de Gregorio Magno, o la exposición de los Salmos de Casiodoro, además bastantes textos ilustrados con glosa ordinaria. Pero entre todos ellos destaca la llamada hoy la Biblia de Quisio y antes la Biblia gótica de San Millán, el Códice 20 de la Academia de la Historia de principios del X. Esta obra, escrita por una mano mozárabe, escapó de las racias efectuadas en la segunda mitad del XVI para reunir en el recién fundado monasterio del Escorial lo más antiguo y valioso de los tesoros manuscritos de la península. Quienes conocen bien las peculiaridades del contenido y las características fonográficas de este códice comparten la opinión de que la primera de sus 3 partes se ejecutó hispane y la segunda hispanísime. No extraña por ello que los benedictinos de la Abadía Romana de San Jerónimo, para la elaboración de su monumental edición de la Vulgata, seleccionaran su texto como uno de los representantes más destacados de la tradición manuscrita peninsular. Además, interesa mucho hacer notar, a propósito de esta Biblia, que hacia el año 1600 un monje de San Millán, conocedor de su significación e importancia, aguzó su ingenio para realzar aún más en cuanto a la antigüedad a la que se consideraba ya entonces el producto más precioso de la biblioteca de la Cogolla. Su picardía, ascética y picaresca una vez más se fusionan en la historia de lo hispano, le llevó a añadir audazmente en el folio 144 una suscripción totalmente falsificada. El Perscriptum, donde figura Quisio, monje de San Millán, y la era 700, es decir, el año 662, que es una data a todas luces imposible, el sincronismo de un tal Martín, que era abad del monasterio, y un catálogo de abades. Los errores de las abreviaturas y el aire de letra falsificada que tiene el conjunto prueban sin lugar a dudas que tal atribución al año 662 es resultado de una o varias manipulaciones, pero al mismo tiempo revelan, insisto, el interés por encumbrar singularmente el manuscrito que consideraban en la Cogolla más valioso y antiguo. Así pues, recapitulando, en esta casa de la filología, en este lugar de la palabra y de la palabra con mayúscula, abordamos decididamente el proyecto de las Biblias hispánicas por su exigencia interna de un quehacer filológico y por la importancia excepcional de su objeto de estudio, tanto en el plano histórico como en el actual. Ahora bien, ante las múltiples y heterogéneas tareas que impone el proyecto diseñado, parece realista y sensato dedicar prioritariamente los esfuerzos y recursos a algunas solo de las áreas programadas. Y en virtud de objetivos suficientemente meditados, las áreas de investigación seleccionadas, aquellas que constituyen el objeto preferente de nuestra dedicación, son las ediciones y estudios de los textos bíblicos, las traducciones actuales de la Biblia y la presencia e influencia de la Biblia en la literatura española. Señores congresistas, con el Congreso Internacional que ahora celebramos, queda de manifiesto, una vez más, la gran importancia que otorgamos dentro de nuestro proyecto al binomio Biblia-literatura. Hace algo más de un año, en un seminario celebrado asimismo en Cilengua, analizamos la influencia de los relatos bíblicos de los orígenes en la literatura española, de la mano del profesor del Olmo. Y en esta gozosa ocasión centramos nuestra atención y esfuerzos en el estudio de la Biblia en el teatro español. Nos interesa manifestar que para la organización y evaluación académicas de tan destacado acontecimiento cultural hemos contado desde el primer momento de su gestación con un comité de expertos de la mayor altura científica. Merced a ello, la nómina de ponentes y comunicantes invitados, así como el interés y variedad de los temas encargados dentro de cualquiera de las 3 secciones, Biblia en el teatro medieval, la Biblia en el teatro del siglo de oro y la Biblia en el teatro del neoclasicismo a nuestros días, garantizan unos resultados que sin lugar a dudas marcarán un hito histórico en el desarrollo de esta temática literaria. Todo ello, insistimos, sin perder nunca de vista el carácter interdisciplinar, filológico y crítico que, como deseamos, habrá de caracterizar cualquier iniciativa de nuestro proyecto. Y termino con la siguiente reflexión. Este proyecto de las Biblias hispánicas que acabo de bosquejar desde una vivencia confesional quizás se calificaría por algunos, otra vez en terminología del Mester, de corteza. Pero para nosotros, para todos los que venimos apoyando esta investigación, forma parte también del meollo. Es más, ni siquiera nos parece oportuno distinguir desde nuestra perspectiva entre lo determinante y lo determinado. La Biblia es también carne, letra, obra humana. Todos consideramos incuestionable el núcleo de este predicado, obra humana,
aunque bastantes no admitirían el adyacente también. La Biblia se expresa en lenguas particulares, con palabras, por tanto, comprensibles a la humanidad. Se expresa en formas literarias, en formas históricas, en concepciones ligadas a una cultura determinada. En el estudio de la Biblia es imprescindible tener en cuenta el modo de pensar, de expresarse, de narrar, que se usaba en tiempo del agiógrafo o de los sucesivos traductores. Han de profundizarse con especial interés los géneros literarios, pues la verdad se presenta y se enuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos o en otros géneros literarios. Quede pues bien claro, si se ignora la identidad histórica y la personalidad propia de los autores o de los traductores, con sus facultades y talentos concretos, si se excluye esta dimensión carnal, humana de la Biblia, se cae necesariamente en el equívoco fundamentalista, o como afirman recientemente los obispos en el mensaje al pueblo de Dios del reciente sínodo sobre la palabra de Dios, en un vago espiritualismo o psicologismo. Ahora bien, el lenguaje humano, como todo lo humano, para ser comprendido debe ser rigurosamente descifrado y estudiado. En el estudio de la Biblia, efectivamente, se exige el análisis histórico y literario, un análisis que habrá de llevarse a cabo a través de los distintos métodos y enfoques ofrecidos por la filología y críticas modernas. Un análisis que, consecuentemente, deben realizar, y esto no se aprecia tanto en la doctrina de los obispos, quienes tienen la preparación científica para hacerlo, es decir, los profesionales de las materias humanísticas necesarias para abordarlo. Y ese es precisamente nuestro papel, impulsar y realizar los estudios centrados estrictamente en la explicación científica de la Biblia, en sus textos originales, por mor de las versiones, en sus versiones y traducciones, especialmente españolas, y en su penetración, presencia y difusión en las letras hispánicas. Por último, tiene la palabra el señor consejero de Educación, Cultura y Deporte de La Rioja, presidente de Cilengua, don Luis Alegre. Padre prior, director y presidentes, señoras y señores, quiero que mis primeras palabras sean de saludo a todos ustedes, a los que comparten conmigo esta mesa y a los que están al otro lado de ella. De manera especial, a los que por primera vez pisan este simbólico recinto de tanta trascendencia para la historia remota de nuestra lengua y también, como no, a los que han venido desde más allá de nuestras fronteras. Gracias de verdad por haber aceptado la invitación de la Fundación San Millán de la Cogolla y de su Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española. Les agradezco sinceramente el honor que brindan a esta institución al acogerles para celebrar este Congreso Internacional, la Biblia en el Teatro Español. Con la presencia de todos y cada uno de ustedes y con el motivo que aquí les trae, brindan a esta tierra y a Cilengua un especial protagonismo. La Rioja tiene acreditada históricamente, con prodigalidad documental, su nombradía de región española que, desde época temprana, se constituyó en uno de los ambientes intelectuales de mayor prestigio en el marco europeo. Al legado filológico de los códices 31, 46 y 60 y a la aportación poética excepcional del primer poeta de nombre conocido de nuestra literatura, Gonzalo de Berceo, debe añadirse e incluso anteponerse la producción humanística realizada en los monasterios riojanos durante la Edad Media, producción que contribuyó de forma especialísima a la fijación y difusión de la cultura clásica. En la actualidad, el Centro Internacional de Investigación de la Lengua Española, Cilengua, viene a fortalecer el conglomerado cultural de la Fundación San Millán de la Cogolla, promovida por el Gobierno de La Rioja y apoyada por las más altas instituciones del Estado, para la conservación y gestión del conjunto emilianense y las facetas culturales con él relacionadas, a raíz sobre todo de la declaración de los monasterios de Suso y Uso como Patrimonio de la Humanidad ahora hace 10 años. La Fundación, que desarrolla múltiples actividades de índole cultural y social en el ámbito patrimonial riojano, se dota así
de un centro de investigación y desarrollo para institucionalizar el estudio de uno de los más antiguos y representativos patrimonios culturales de la península ibérica, que en virtud de esta antigüedad y extensión tiene una trascendencia innegable en el conjunto nacional. Por eso es pertinente volver a recordar, con motivo de la celebración en el Cilengua de tan prestigioso Congreso Internacional, en el que se van a reunir durante cerca de una semana renombrados especialistas nacionales y extranjeros en los estudios filológicos, el hecho de que ambos monasterios fueron, durante la Edad Media, centro de una actividad espiritual e intelectual muy persistente, merced al importante lugar y a su condición geográfica de cruce de caminos en relación con varios reinos y en virtud de la convivencia de lenguas y culturas que se dieron en el territorio de su dominio. La histórica actividad intelectual de estos monasterios, el nombre de Berceo y el recuerdo de tantos anónimos y diligentes copistas son buenos referentes para Cilengua y, desde luego, para quienes nos compete hoy velar por su desarrollo. Las actividades del centro se desarrollan por medio de 3 institutos que están en el origen de su fundación: el de Orígenes del Español, el de la Historia de la Lengua y el denominado Biblioteca Hispánica. A estos 3 institutos pareció conveniente añadir el Instituto de Historia del Libro y de la Lectura. Con él asume La Rioja su liderazgo internacional en el compromiso con el estudio, la promoción y la difusión de la lengua española. Es este un centro dedicado a la investigación y a la edición crítica de textos hispánicos elaborados de obras lexicográficas y al desarrollo de diversos estudios sobre el origen y los aspectos históricos, literarios y culturales del español. Queremos hacer de Cilengua un centro de estudios superiores y de investigación estrictamente profesionalizado, un centro internacional con investigadores propios cualificados, pero respaldado y nutrido científicamente por los departamentos universitarios nacionales y extranjeros y por las academias de España y de los países de habla española. Un centro de investigación único en el dominio hispánico con tal envergadura y proyección científica. Hemos recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Aún nos queda mucho por andar. Como consejero de Educación y Cultura y como presidente de Cilengua me siento muy orgulloso de lo que hemos alcanzado, pero sé también que no hemos de cejar en nuestro empeño. Queremos hacer un referente mundial de este centro, un centro que desde hoy mismo pongo a disposición de todos ustedes, a quienes sinceramente agradezco su presencia y su atención. No quiero terminar sin agradecer a los 3 directores de Cilengua su dedicación y trabajo, especialmente hoy porque le toca al profesor Claudio García Turza, director de este importante congreso que ha reunido a tantas y tan destacadas personalidades del hispanismo internacional. Un agradecimiento que quiero hacer extensivo a su más estrecho colaborador, el profesor Juan Antonio Martínez Berbel, y, por supuesto, a los miembros del comité organizador y científico. Y sin más, en nombre del señor presidente de La Rioja y de la Fundación San Millán de la Cogolla, declaro inaugurado este Congreso Internacional, La Biblia en el Teatro Español. Muchas gracias. Bien, pues levantamos esta sesión. Hacemos un pequeño receso hasta las 11 menos 10 y volvemos aquí para reanudar las sesiones del Congreso.